Qué bueno es Dios. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Su verdad por todas las generaciones. Dígale al que está a su lado, qué bueno que está en la casa de Dios. Es una bendición estar en su presencia. Es una bendición contemplar su hermosura. Es una bendición contemplar su santidad. Y ahí donde tú estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Y tú vas a repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por constituirme en tu Hijo. Soy hijo del Rey. Soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y el temor no tiene lugar en mi vida, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y estoy confiado en que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Porque si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Toda maldición dicha contra mí no tiene poder, porque soy bendito. Satanás no puede maldecir a quienes Dios ya ha bendecido. Y yo estoy bendecido. Soy bendito en mi entrada. Soy bendito en mi salida. Mis enemigos vendrán por un camino y Dios hará que huyan por 7 caminos de delante de mí. Todo lo que yo hago prospera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todos los pueblos de la tierra verán que soy llamado en el nombre del Señor. El Señor me ha hecho abundar en bienes. Soy alguien que da, no alguien que pide prestado. Soy cabeza y no cola. Estoy encima y no debajo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Durante todos estos días, a Dios en su inmenso amor y misericordia le ha placido que nosotros estemos compartiendo una serie de enseñanza que lleva como tema Reforma 360, de vuelta al origen. Diga conmigo, la reforma comienza en nosotros. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, su versículo 16. Su versículo 16. Cuando usted lo tenga, pues lo confirma con un amén. Gloria a Dios. Vamos a permitirle a Ana que ponga el texto en la pantalla desde el principio. Siempre hacemos un breve resumen para que la persona encuentre el hilo, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 3, su versículo 16 hasta el 18.
Y la palabra de Dios dice en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ya hace varios domingos iniciamos esta enseñanza y pusimos una buena introducción y hemos puesto un buen fundamento y hemos explicado a la luz de la palabra lo que es la conversión. Y en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 16 la palabra dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es un texto bastante profundo y lo hemos venido desglosando y hemos estado explicando que la reforma comienza precisamente con la conversión. La palabra convertirse implica un cambio radical de dirección. No es solo un cambio de opinión, sino un giro completo hacia Dios, reconociendo su soberanía y su gracia. Amén. Luego estuvimos hablando acerca del velo, porque la palabra misma afirma que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Usa el apóstol Pablo un lenguaje metafórico para ilustrarnos verdades espirituales y dice que el velo al que Pablo hace referencia es la ceguera espiritual que impide que las personas vean claramente la verdad de Dios. El pueblo perece por falta de conocimiento y el pueblo de Israel fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. El velo lo que hace es que impide que nosotros veamos la realidad del reino de Dios. El reino de Dios no es físico, el reino de Dios es espiritual. Y cuando nosotros no recibimos revelación o entendimiento de ese reino, la palabra lo que dice es que estamos ciegos espiritualmente. Y estamos ciegos espiritualmente porque no podemos percibir los asuntos espirituales porque el velo está puesto. Más cuando la persona se convierta al Señor, diga más, cuando nos convertimos al Señor, el velo es que quitado. El velo es quitado. Y podemos ver a Dios a cara descubierta. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora podemos ver a Dios tal y como es. Ahora podemos apreciar las cosas que son de Dios. Cuando nosotros estábamos ciegos espiritualmente, no podíamos apreciar las cosas que son de Dios. La ignorábamos. Pero ahora hemos despertado a una realidad que nosotros no conocíamos antes. Y entonces muchos de nosotros comenzamos a decir: oh, si yo lo hubiese sabido antes, qué bueno es esto. Yo no sabía que esto era así. A mí me habían hablado de lo que es el Señor Jesús, pero yo no sabía que era tan bueno esto. De oída yo lo hubiese oído, pero ahora mis ojos te pueden ver, pueden contemplar su hermosura y podemos valorar entonces a cara descubierta la gloria de Dios. Y habla del espejo de la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo utiliza la imagen del espejo. Mirar la gloria de Dios es como ver nuestro reflejo en un espejo. Amén. Todo eso lo estuvimos explicando en las enseñanzas pasadas y estuvimos hablando sobre lo que es la transformación que se produce en nosotros de manera progresiva. Diga, la transformación no es instantánea, sino que es progresiva. Porque cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó seres tripartitos. Son enseñanzas ya que hemos dado. El hombre es una tricotomía, el hombre es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Cuando la persona nace de nuevo, nace del agua y del espíritu, es transformada instantáneamente en su espíritu, pero no en su alma, no en su cuerpo.
Ahí comienza el proceso de santificación. Ahora, ¿por qué? Porque en el alma está el asiento de tu identidad. En el alma está el asiento de tus emociones. En el alma está el asiento de tu personalidad. En el alma están tus actitudes. En el alma están tus sentimientos. En el alma está el razonamiento. El alma es tu verdadero yo, porque en el alma está el egocentrismo, está el asiento de tus emociones, está el asiento de tu personalidad. Entonces Dios tiene que tratar con tu alma, Dios tiene que tratar con tu voluntad, porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, ¿te das cuenta? Y queremos identificarnos solo con lo que nos gusta. Por eso es que la transformación, la transformación es un proceso en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Es progresiva. La reforma no es un evento instantáneo, sino que es un proceso continuo. Todo eso lo estuvimos explicando y vamos de qué, de gloria en gloria. Dígale al que está a su lado, vamos de gloria en gloria. Esta expresión destaca que nuestra transformación es gradual y es continua. Vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a ir madurando en el conocimiento de Dios. Es un proceso de crecimiento espiritual en el Espíritu. Amén. Y nosotros con el tiempo vamos brillando aún mucho más. A medida que Dios nos vaya cambiando en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, en nuestras actitudes, entonces esa luz, ese brillo de Dios se va a reflejar aún mucho más. Eso es la gloria de Dios. Nada tiene que ver con manifestaciones. Las manifestaciones son otra cosa, porque la gente dice, ay, qué gloria, wow, descendió la gloria de Dios en el culto, se manifestó el Señor. La gloria de Dios no se circunscribe solo a eso, sino que es el brillo de Dios en tu vida. Esa es la gloria de Dios, el brillo de Dios en tu vida, que la gente cuando te vea diga, wow, qué gloria hay en esa joven, qué gloria hay en ese joven. Esa joven, después que se entregó a Cristo, ha dado un cambio. Esa es la gloria. Ya viste diferente, ya piensa diferente, ya habla diferente, y hasta su mirada es distinta. Esa es la gloria. Dígale al que está a su lado, veo gloria en tu vida. Díselo, yo veo la gloria de Dios en tu vida. Y Dios va tratando con esas áreas oscuras de nuestras vidas y la va iluminando. Esa es la gloria de Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros, como fuego abrasador, comienza a propagarse por todo nuestro cuerpo hasta conquistar todas aquellas áreas que se gobiernan. Porque hay áreas que se gobiernan, hay áreas que no quieren cederse a Dios. Entonces el Espíritu Santo conquista aquellas áreas para Dios. Y llega un momento en que usted levanta la bandera y dice, en esta área de mi vida Jehová reina. En esta área de mi vida Jehová reina. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Diga, la obra del Espíritu Santo en nosotros es permanente, es continua. Este proceso de transformación no depende de nuestros esfuerzos humanos, sino de la acción del Espíritu Santo en nosotros. Porque muchas veces nosotros queremos cambiar mediante estrategias humanas y queremos cambiar también a otros mediante estrategias humanas. Y ese no es el cambio que la Biblia menciona. Tú te puedes vestir como una monja o como un monje y no ser cambiado o transformado. Ese no es el cambio. El cambio es el que produce el Espíritu Santo en lo más profundo de tu ser. Dígale al que está a su lado, el cambio lo produce el Señor a través de su palabra. A medida que usted le da lugar a la palabra,
A medida que usted le da lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a ir cambiando tu vida. Y cuando las personas vean el brillo de Dios en tu vida, las personas glorificarán a Dios en ti. Y la persona anhelarán tener y querer lo que tú tienes. Todo lo contrario al que da mal testimonio. El que da mal testimonio para con lo de afuera aleja de la gente la gloria de Dios. Y la gente no quiere entonces saber de iglesia y no quiere congregarse, porque tiene delante de él una mala representación de lo que es el reino de Dios. Pero cuando la persona tiene una buena representación de lo que es el reino de Dios, que ve el brillo de Dios en tu vida, la gente dice: ¿y dónde es que tú te congregas? ¿Y a qué iglesia es que tú asistes? ¿Qué días son los servicios? ¿Qué días son los cultos? Porque de ti va a reflejar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que sobrepasa todo entendimiento. Y se te hará más fácil hablar de Jesús, porque tu testimonio hablará más que tus palabras. Tu testimonio será más fuerte que tus propias palabras. Eso es la gloria de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Objetivos primarios en una reforma integral. Es fundamental reconocer que existen objetivos primarios cuando hablamos de una reforma, y para entenderlos, para entender esto mucho mejor, es necesario hacer una distinción entre los aspectos coyunturales o temporales y los estructurales, que son los fundamentales de la reforma. Nosotros por muchos años nos hemos fijado en la parte externa de lo que es el Evangelio, sin profundizar en la parte interna. El Evangelio está lleno de elementos periféricos que en ocasiones hemos asumido erróneamente como aspectos fundamentales. Por eso a menudo hemos dado relevancia a cosas que no lo merecen y hemos descuidado otros aspectos que verdaderamente sí son esenciales. La iglesia del Señor por mucho tiempo se ha pasado toda una vida discutiendo aspectos doctrinales. Amén. Y han olvidado el propósito de Dios. Han perdido de vista el propósito de Dios. Y nos hemos enfocado en cosas que no son esenciales. Dígale al que está a su lado: tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y existen 4 objetivos clave que deben estar presentes en una reforma integral. Para aquellos que llevan anotaciones, ahí está en pantalla. El primer objetivo es reformar teológicamente de acuerdo a la realidad de un nuevo pacto. En otras palabras, a la hora de predicar, a la hora de enseñar, tenemos que comenzar a enseñar y a predicar con un filtro en la mano. Hay cosas que hay que filtrarlas de acuerdo a la revelación del nuevo pacto, porque hay cosas que ya no son necesarias, ni predicarlas ni enseñarlas. Dígale al que está a su lado: hay verdades que no aplican a nosotros, que aplican al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Y hay otras verdades que se aplicaron en la antigüedad, que ya no es necesario hacer tanto énfasis en esas cosas que se aplicaron en la antigüedad. Entonces, ese es el primer objetivo de la reforma. Esto significa que debemos ajustar nuestros pensamientos teológicos a la luz de las realidades presentes, no más con un enfoque en sombras, sino con una visión clara de la naturaleza y esencia del nuevo pacto que Cristo ha establecido. Porque el antiguo pacto, lamentablemente, ¿qué pasó con el antiguo pacto? Caducó.
Suena duro, pero es la verdad. Léase el libro de Hebreos por completo como tarea para que lo vean. Se le dio lugar a un nuevo pacto y por lo tanto el antiguo pacto ya no tiene razón de ser, porque ya se le dio lugar a un nuevo pacto. El antiguo pacto exhibía la sombra, no la realidad misma de las cosas. El antiguo pacto exhibía la sombra, no la sustancia. Diga conmigo, el antiguo pacto exhibía la sombra, no la sustancia. Y esto es bien importante porque hay personas que por no conocer la distinción entre una cosa y la otra, predican como si estuvieran en el antiguo pacto. Enseñan la palabra como si se identificaran solamente con el antiguo pacto. Y hasta profetizan de acuerdo al modelo del antiguo pacto. Y presentan a un Dios que está airado con su pueblo. Dios no está airado con su pueblo. Dios no está airado con su pueblo. ¿Cómo, pastor? No, porque ya Cristo murió en la cruz. Y la palabra dice que somos aceptos en el amado. Dígale al que está a su lado, somos aceptos en el amado. Pero cuando nosotros tenemos una mentalidad de acuerdo al antiguo pacto, andamos solamente bajo prejuicio y vemos juicio en todos los lados y vemos la ira de Dios en todos los lados. La ira de Dios va a caer, pero va a caer en su tiempo. No todo es juicio de Dios, no todo es ira de Dios. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero los profetas que andan profetizando de acuerdo al modelo del antiguo pacto siempre están mirando la falta que hay en el otro para profetizar en base a esa falta. Pero si ese profeta ve a Cristo, ya no profetiza de acuerdo a la falta, sino que profetiza de acuerdo a lo que Cristo ya hizo. ¿Están entendiendo? Dígale al que está a su lado, aquí todo el mundo es culpable. La diferencia es que en Cristo Jesús somos inocentes. Porque Cristo Jesús se convirtió en nuestro sustituto perfecto y nos justificó. Porque justificado por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Diga, ya yo estoy en paz con Dios, porque yo he recibido a Cristo. Y cuando yo me dirijo ante su presencia, el Padre no me ve a mí, porque yo estoy lleno de imperfecciones. Si el Padre nos viera a nosotros, rechazara hasta nuestras oraciones, no recibiera nuestras oraciones. Pero el Padre ve a Cristo en nosotros y ve su sangre. Y eso hay que entenderlo, porque hay gente que mediante estrategia humana quiere tratar de justificarse ante los ojos de Dios. Y ningún hombre podrá justificarse sin Cristo ante los ojos de Dios. Necesita a Cristo obligatoriamente para poder justificarse ante los ojos de Dios. Aunque tú te comportes bien en la sociedad, aunque no le hagas mal a nadie, entre comillas, aunque te portes de forma decente, tu decencia no te va a justificar ante los ojos de Dios, porque todos nosotros heredamos el pecado original de Adán y todos somos pecadores. Y la Biblia dice que solo a través de Cristo nos podemos acercar ante el Padre. Y eso hay que entenderlo por revelación. Dígale al que está a su lado, el Señor te va a cambiar el chip, para que cuando tú ores no estés llorando porque te sientes sucia o sucio, sino que cuando tú te presentes ante su presencia, llore por agradecimiento, llore de alegría por lo que Jesús hizo en tu vida. El segundo objetivo es reformar estructuralmente según el modelo del gobierno y el orden apostólico que encontramos en las Escrituras. Hay que sacar la liturgia de la iglesia.
Hay que sacar lo que es carne y sangre de nuestras programaciones. Que la iglesia sea una iglesia apostólica, que ore todos los días, que enseñe la palabra todos los días, que se reúna en las casas. Hay que volver a eso, que se reúne en las casas a partir el pan de la enseñanza de la palabra de Dios, y también a partir el pan físico, a compartir en coinonía. Eso lo hacía la iglesia apostólica y crecía. ¿Sabe por qué crecía? Porque todos los días por las calles anunciaban a Cristo. Esa reforma hay que hacerla a lo interno de la iglesia, porque hay muchos eventos que se están dando que son carne y sangre, que a nadie fortalece y a nadie edifica. En vez de tener culto de adoración, lo que tenemos es un espectáculo, es un show en el altar. Aleluya. Cuando Dios gobierna, las cosas son diferentes. Y este modelo se conoce como teocracia, un término compuesto de dos palabras griegas. Teo significa Dios y kratos, poder, gobierno. Teocracia significa que Dios es quien rige, que Dios es quien gobierna, que Dios es quien dirige todo. Tenemos que entregarle a Dios nuestra propia programación. Esa es la reforma que hay que producir a lo interno de nuestra casa. Que desde que el culto comienza sea dirigido por Dios, no por carne ni por sangre, sino por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que los líderes se escojan de acuerdo al modelo apostólico. El modelo apostólico dice que quien escoge a los líderes no es una junta directiva. Quien escoge a los líderes no es un grupo de personas físicas. Quien escoge a los líderes es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló a la iglesia y dijo: apártenme a Pablo y apártenme a Bernabé para la obra a la cual le he llamado. Amén. En las iglesias apostólicas no existen elecciones. Diga conmigo: no existen elecciones. A las personas no se eligen por los votos, sino que a las personas la dirige el Espíritu Santo de Dios. La reforma busca restaurar el orden de Dios, corrigiendo las distorsiones que han surgido debido a nuestros propios pensamientos y a nuestras propias visiones. Se trata de llevar todo el gobierno de Cristo establecido en la iglesia. Amén. Tenemos que establecer su autoridad en todos los aspectos de la vida de la iglesia. Una cosa es decir: yo soy apostólico, yo soy profético, y otra cosa es demostrarlo con tu forma de hablar, con tu forma de orar. Hasta en la forma de hablar y de orar uno se da cuenta si la persona está bajo el antiguo pacto o está bajo el nuevo pacto. Por eso es que la reforma hay que producirlo y producirla a lo interno de una congregación y quitar todo lo que sea carne y sangre. Que nuestro compartir sea un compartir con sinceridad. Amén. Tenemos que reformar la estructura de la iglesia. Que la iglesia tenga grupos pequeños en los hogares, y que en esos hogares se ore, que en esos hogares se enseñe la palabra, que la iglesia constantemente esté predicando el evangelio. Ese es el apostólico. No un día, no cuando hay una programación, no cuando el pastor diga gánese su uno, sino constantemente. Si hacemos el trabajo constantemente, habrá que buscar otro espacio, que es lo que nosotros queremos, buscar otro espacio. Pero mientras estemos cómodos aquí, con lugares donde la gente sentarse, no vamos a llegar a otro espacio. Porque Dios no es loco. Dígale a que Dios no es loco. Y Dios no te va a entrar en un templo grande para que estén 3 gatos en ese templo con la mano levantada. No.
Las iglesias normalmente se mudan de un lugar a otro cuando en el lugar donde están ya no caben, ya está explotando. Y Dios dice, algo tengo yo que hacer ahora. Ahora me toca a mí hacer y moverme. Pero comienza a observar cuántas sillas vacías está allá a tu lado. Y esto es bien pequeñito, esto es relativamente pequeño. Este lugar es pequeño para la visión que Dios nos ha dado como casa de fe. Y yo me rehúso a pasar un año más en esta misma condición. Yo me rehúso. Eso no fue lo que Dios nos dijo a nosotros. Por favor, cambia tu manera de pensar. Ten pasión por las vidas. Si usted se sienta por media hora en cualquier lugar de Barahona estratégico, te dará cuenta que las ovejas andan descarriadas, como que no tienen pastor. Hay demasiada necesidad en la ciudad. Hay demasiada gente que no tienen a Cristo, mientras nosotros estamos aquí con aire acondicionado, levantando las manos y diciendo gloria al Señor. Hay gente allá afuera agonizando, hay gente allá afuera atada por el diablo, hay gente allá afuera enferma emocionalmente, hay gente allá afuera que necesita a Cristo. No hay lugares duros, hay iglesias flojas. Dígale al que está a su lado, no existen lugares duros, sino iglesia desenfocada, flojas, quejambrosa. Por eso tenemos una visión este año: ganar a otro mensualmente para Jesús. En enero me gané mi vida para Cristo, pero en febrero tengo que buscar otra, y en marzo otra. Y te darás cuenta que de aquí a par de meses habrá que comprar 100 sillas más. Pastor, no caben. Eso es lo que Dios quiere, que no quepan. Para entonces, cuando no quepan, mudarnos de aquí. Pero no es verdad que nosotros con este grupo tan pequeño vamos a subir un proyecto tan grande. No. Dios no trabaja así. Dios es un Dios de orden. Dios no es loco. Cuando Dios te da un vehículo es porque ya tú lo puedes mantener. Porque si Dios te da un vehículo y tú no tienes ni con qué comprar la gasolina, el combustible, Dios te está entregando un problema, una pesadilla. Y lo que es una bendición se va a transformar ¿en qué? En una maldición. Porque ¿qué haces tú con un carro sin poderlo mover o manejar? Porque no tienes con qué mantenerlo. Hello. Dígale al que está a su lado, tenemos que provocar a Dios. Y es evangelizando, es ganando a otros. Los proyectos grandes comienzan de esa forma. Tenemos que comprometernos con el reino de Dios y con su obra. Si no nos movemos, Dios no se va a mover. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo recuerdo hace más de 15 años el Señor nos dijo que iba a entrar tanta gente a este lugar que iba a haber la necesidad de dar hasta 3 cultos, porque no iban a caber la gente. Entonces, cuando eso suceda, en automático no son los mismos 100 gente que 300. O sea, 100 gente no producen los mismos resultados que 300 gente. Mientras más personas hay en los lugares, más rápido se realiza el proyecto de Dios. Analiza los ministerios que han crecido numéricamente para que vea. Han crecido numéricamente porque hay un pueblo comprometido con la visión. Hay un pueblo trabajando estructuralmente. Hay un pueblo enfocado que ama las almas, que ama las vidas, que ama la ciudad. Pero mientras tú tengas tu mente en otro lugar, porque hay gente que está aquí pero está pensando en Nueva York. Hello. Oye, viven aquí en Barahona y están pensando es en Nueva York o en España o en otro sitio y no hacen nada. Porque su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro sitio. Si Dios te ha dicho, te entrego la ciudad, tú tienes que amar la ciudad donde tú estás. Tú tienes que abrazar la ciudad donde tú estás, porque ahí fue donde Dios te plantó y ahí es donde Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Con excepción de algunos, porque hay excepciones, gente que Dios saca para que cumpla el propósito en otro sitio. Eso es otra cosa. Estamos hablando de enfoque. La iglesia tiene que enfocarse. Amén. El tercer objetivo es
reformar el sacerdocio de todos los creyentes. La Escritura nos enseña que todos los cristianos hemos sido hechos reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Esto no es simplemente un concepto teórico de predicación, sino una realidad vivencial. La reforma nos llama a vivir y a manifestar esta realidad que es la esperanza de gloria, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Diga conmigo: yo soy un sacerdote de Dios. Y hay que trabajar en eso. Hay que levantar el ministerio sacerdotal de esta casa. Los hombres están en muchas cosas menos enfocados, con excepción de algunos. Siempre hay excepciones. Siempre hay excepciones. Pero por mucho tiempo el enemigo siempre ataca a los hombres y lo entretiene y lo distrae. Usted ve las mujeres enfocadas en la iglesia, y los hombres, ¿dónde están? Usted ve las mujeres levantándose en los matutinos y los hombres roncando y durmiendo. El sacerdote está roncando y durmiendo. Y después quiere entonces que Dios le abra los cielos. Después quiere entonces que Dios le abra los cielos. Yo soy el primero que me levanto en mi casa y despierto a los demás, porque yo tengo que predicar con mi ejemplo. Amén. Y aprendí a buscar a Dios de madrugada, porque de madrugada hay un misterio muy grande. Amén. Pero los sacerdotes de esta casa están roncando, y otros están como en el limbo. Están en el limbo porque creen que si no trabajan lo suficiente se van a morir. La palabra dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay tiempo para trabajar, pero hay tiempo para trabajar también en la obra de Dios. Hay tiempo para comprometerse en la obra de Dios. Y cuando tú entras en la madrugada a las oraciones, el Señor te da reposo para el día, te da descanso. No, porque si me levanto voy a estar con el cuerpo cortadito, que esto y que lo otro. No, Dios te da descanso. Dios se encarga de eso. Pero hay que crear un hábito. Diga conmigo, hay que crear un hábito. Hay que levantar el ministerio sacerdotal de la iglesia. Ay, yo soy rey y soy sacerdote. Ajá. Eso no es una simple expresión. Los sacerdotes pasan tiempo sirviéndole al Señor en su presencia. Es un lenguaje metafórico que la Biblia usa. El sacerdote es un adorador. El sacerdote es un intercesor que intercede por otros. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, ofrecía ofrenda continua en el altar. Continuamente estaba ofreciendo sacrificio por sus propios pecados y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por eso Jesucristo es nuestro mayor sacerdote, porque hasta el sol de hoy está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. ¿Qué pasaría si nuestro sacerdote llamado Jesús, nuestro sumo sacerdote llamado Jesús, estuviera durmiendo y roncando? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pero la palabra dice que nuestro sumo sacerdote Jesús está a la diestra del Padre. ¿Haciendo qué? De lujo ahí, de cerámica está ahí. Hello. De decoración está ahí. ¿Qué está haciendo? Intercediendo. Ese es el trabajo del sacerdote. Cuando tú dices yo soy rey y soy sacerdote, tú estás diciendo yo soy hijo del rey, pertenezco a la realeza porque soy hijo de Dios, pero también soy sacerdote. Tengo mi trabajo en el reino de intercesión. Ay, yo no formo parte del ministerio de intercesión y por eso yo no oro. Ajá. Somos reyes y sacerdotes. Todos estamos llamados a interceder por otros. Dígale al que está a su lado, todos nosotros estamos llamados a interceder los unos para con los otros. El cuarto objetivo es reformar la mayordomía
y la economía de la iglesia según el diseño eterno de Dios. Y estas son áreas fundamentales, porque la mayordomía tiene que ver de cómo nosotros administramos lo que hemos recibido en Cristo. Amén. En otras palabras, yo ofrendo y diezmo no para que Dios me dé, sino que ofrendo y diezmo porque ya Dios me ha dado. Hay gente que le encanta negociar con Dios y dicen: esta ofrenda la voy a apartar, le voy a poner el nombre, y la dan. Y si no sucede lo que ellos esperan, entonces se descuidan después, y luego usted lo ve que ni diezman ni ofrendan, porque ese concepto hay que cambiarlo. Dígale al que está a su lado: hay que cambiar ese concepto, porque el concepto escritural es: Dios te proveyó para que tú puedas dar. No es que Dios te va a proveer para que tú des, es que ya Él te ha provisto para que tú le des. Son cosas muy diferentes. Porque ¿cómo tú vas a diezmar de lo que no tienes? ¿Cómo tú vas a ofrendar de lo que no tienes? Dios da semilla al que siembra. Al que no siembra, Dios no le da semilla. Porque hay gente que guardan la semilla y no la siembra, y la semilla se le pudre en la casa. Dios le da semilla al que siembra. Amén. Y es una de las cosas que el Señor tiene que producir en nosotros. El diezmo es un asunto de revelación. Hay gente que lo enseñan como una obligación, y hay gente que endurece en el corazón y dicen: yo no voy a diezmar, yo no voy a ofrendar, porque no ha recibido la revelación de lo que es la ofrenda, no ha recibido la revelación de lo que es el diezmo, y hablan mal, y su corazón está lleno de resentimiento, y creen que eso le pertenece a ellos, donde esa parte le pertenece a Dios. Y usted lo ve que están en lucha continua para darle cualquier cosita a Dios, pero cuando van a un restaurante piden la cuenta con mucho orgullo, oye eso, y pagan sin ningún tipo de resentimiento ni remordimiento. Todos tenemos compromisos. Hay compromisos en la casa, ¿verdad? Tenemos que pagar la renta a los que viven rentados. Tenemos que pagar los impuestos. Los que tienen un salario pagan impuestos, y el Estado se lo cobra en automático. Ellos ni siquiera tienen que pagarlo, el Estado se lo reduce automáticamente. Cuando vamos al supermercado, que hacemos una compra, pagamos el ITEVI, un 18% de ITEVI, un 18%, y Dios te quita el 10%, y te quejas. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué te quejas? Porque no te ha llegado la revelación. Amén. Y algunos dicen: no, porque yo no doy mi ofrenda ni mi diezmo, porque es del pastor, eso es para el pastor. ¿Y quién te dijo a ti que eso es para el pastor? Cuando uno diezma y ofrenda, uno diezma y ofrenda para Dios. Ahora, ¿qué se hace? Obviamente, ¿qué se hace con esa ofrenda? ¿Qué se hace con ese diezmo? Se cubren los gastos administrativos de la iglesia. No todo es para los pastores. No todo es para los pastores. Aquí no estamos de gratis. Aquí hay unos gastos mensuales, y hay cosas que se hacen que usted no las sabe. Siempre hay a quien ayudar, siempre hay a quien comprarle una receta, como por ejemplo ayudarle con una comprita. Hay cosas que la iglesia hace constantemente, no es un mes, eso es constante que se hace aquí en la casa, en la iglesia. Pero lo que da tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Pero la gente, por su ignorancia, no entiende estas cosas. Y hay muchos hermanos que están en el reino de Dios que le fallan constantemente a Dios en esa área. Pero comen todos los días, tienen sus compromisos y los cubren. Pero entonces, cuando tienen que darle a Dios lo que a Dios le corresponde, entonces ahí hay problemas, ahí hay una lucha, hay una batalla. Hay una lucha, hay una batalla. Entonces, de esa manera, el reino de Dios no puede avanzar. Dígale al que está a su lado: tienes que cambiar tu manera de pensar en el área económica y ser un buen mayordomo.
ser un buen administrador. Hay gente que gastan hasta lo que no tienen. Hay personas que cogen tanto prestado que a cada santo le deben una vela, como dicen por ahí, y están hasta aquí arriba de las deudas. Tú tienes que decirle al Señor: Señor, necesito que me organice en el área financiera, en el área económica. Tengo que salir de todos estos compromisos y ser libre de las deudas. Porque cuando tú le debes a otro, te convierte en un esclavo. Dígale al que está a su lado: cuando tú le debes al prestamista, te hace esclavo del prestamista. Yo prefiero ser esclavo de Cristo y no del prestamista. Porque entonces tú no diezmas ni ofrenda, pero le paga altos intereses al prestamista y no te duele. No te duele porque el prestamista te prestó. Y ponte a pensar en lo que Dios ha hecho en tu vida. Todos los favores que Él te ha dado, todos los favores que Él te ha hecho, ¿no es más que el favor que te hizo el prestamista en un momento determinado? Entonces, ¿por qué tú retienes lo de Dios? Ah, no, que el pastor mío es rico, el pastor mío no necesita ofrenda. ¿Para qué yo tengo que ofrendar? Oh, y es para mí. Hay gastos. Tenemos un proyecto ahí de construcción de templo. Tenemos un proyecto de construcción de templo. O usted está esperando que vengan ángeles del cielo con dinero para construir el templo. Eso no camina así. Dígale al que está a su lado: el dinero del templo está en el mismo pueblo de Dios, está en los bolsillos del pueblo de Dios, y hay que ser responsable. Hay que ser responsable. Dígale al que está a su lado: organízate en este año. Porque hay gente que dicen: bueno, me voy a organizar en enero, voy a pagar mi diezmo, pero ya en febrero están faltando de nuevo. No es constante, no son constantes en su fidelidad y devoción a Dios. Amén. Por eso hay iglesias que llevan un registro de todo el que diezma, pero entonces al que no diezma lo miran con prejuicio. Ese es un ladrón, se roba lo de Dios. Y usted ve mucha amargura en la iglesia, mucha raíz de amargura en la iglesia, porque eso es una injusticia. Pero así como en todos los estados hay evasores de impuestos, en la iglesia hay evasores del reino de Dios que evaden sus responsabilidades. Si hablamos de reforma, hay que tocar ese aspecto financiero. Dígale al que está a su lado: también ese aspecto financiero es importante. Porque cuando tú no diezmas y ofrendas, tú estás diciendo con tu actitud: yo quiero que mi iglesia no avance. Quiero más bien que desaparezca, que no tenga ni con qué pagar la renta. Eso es lo que tú estás diciendo. Ahora, póngase a pensar por un momento. No pague la luz para ver qué pasa. No la pague. No haga compra en el supermercado para comer, para ver qué pasa. Hello. Ay, qué silencio. Voy a cambiar el mensaje. No le eche gasolina a tu vehículo para ver qué pasa. ¿Tú crees que tu vehículo podrá avanzar sin gasolina? ¿Tú crees que una iglesia podrá avanzar sin diezmo y ofrenda? ¿Tú crees que podrá avanzar? Entonces, cuando tú no diezmas y ofrendas correctamente, tú lo que estás diciendo es: no quiero que mi iglesia avance, no quiero que mi iglesia corra, no quiero que mi iglesia llegue al próximo nivel. Hay gente que hasta se han retirado solamente por no cumplir con sus obligaciones. Cristo no está en ellos. Hace tiempo que Cristo se mudó de ahí. Amén. Hay gente que está muy bien en una iglesia y desde que se habla de templo, de protemplo, tú no lo ves ni en fotografía, Charo. Se desaparecen.
Y se van para una iglesia donde no se hable de eso ya. Y cuando se construye el templo, entonces vuelven. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Y Dios desde arriba lo está chequeando. Y Dios desde arriba lo está mirando. Una vez alguien me dijo: pero coge un préstamo, pastor, y construye la iglesia. Yo pudiera coger un préstamo. Y después, ¿quién tiene el lío? Este que está aquí. Y el templo es para mí. Todos estamos disfrutando del mismo aire. Hello. Ajá. Por eso yo no cojo préstamo ni cogeré préstamo para construir templo, no. Hay muchos pastores con lío ahora mismo porque se metieron en un pequeño préstamo, ni mucho fue, y el pastor ahora está que no encuentra qué hacer. Porque no todo el mundo tiene el mismo corazón, no todo el mundo tiene el mismo compromiso. Esas son las cosas que hay que reformar. Si hay que hablar de reforma, eso es un aspecto que hay que reformar. Hay gente que no le duele ir a Domino Pizza, que ya está aquí. Por lo menos yo espero que me paguen la publicidad. Y hay gente que no le duele ir a Domino Pizza y gastar 1,200 pesos por un combo familiar. 1,200, Sacan la tarjeta, ¡fuaquiti! Pero cuando vienen aquí le duele dar 1,000 pesos de ofrenda. Le duele 1,000 pesos de ofrenda. Eso quizás lo de diezmo, pero de ofrenda 1,000 pesos. Lo encuentran grande. Y por eso que tú ves que los canastos abundan las papeletas de 50 pesos y de 100 pesos. Diga, hay que reformar eso. Cambia tu mentalidad. Díselo, cambia tu mentalidad. Sí, pastor, pero Dios no necesita mi dinero. Dios es el Todopoderoso y no necesita mi dinero. Pero la iglesia donde tú vas, sí. Porque hay gastos, hay compromisos. O cuando tú vas a Domino Pizza y compras una pizza, tú pagas en La Sirena. Hello. O cuando tú vas a La Sirena y haces una compra, tú pagas en Domino Pizza. Si tú comes aquí pan espiritual, ¿dónde debe ofrendar? Porque tú te alimentas de aquí. Tú te alimentas de aquí. El pastor lleva muy bien, pero dañó el mensaje. Dañó el mensaje. Aleluya. Dígale al que está a su lado, si hablamos de renovación, el bolsillo hay que renovarlo. Deja de ser tacaño con Dios. Deja de ser tacaño con Dios. Hay una obra soberana de Dios en la reforma. Es importante destacar que la reforma integral no es algo que surja de la manipulación humana, ni pertenece a ningún movimiento o denominación en particular. La reforma comienza con la obra soberana de Dios a través de su Espíritu Santo. Hay gente que dicen: ay, yo no recibo ningún tipo de manipulación en esa área. Pero nada más en esa área que sienten la manipulación. Nada más en esa área. Mientras se está predicando de otra cosa, ellos están muy bien, felices. Pero desde que se toque el aspecto financiero, dicen: yo no recibo manipulación. No es manipulación, papito. Es que tú eres un ladronazo. Es que tú te estás robando lo de Dios y no quieres cambiar. Hay otros que dicen: yo diezmo, yo ofrendo, pero su ofrenda está mutilada porque está cortada. Tienen que diezmar, por ejemplo, tienen que diezmar 5,000 pesos, le encuentran grande, 5,000 pesos. No, yo voy a dar 2,000 y le ponen el sobre diezmo. Pero ese diezmo está mutilado. Y si está mutilado, ya no entra como diezmo. Entra como cualquier otra cosa. Entra como la ofrenda que dio Caín.
que Caín trajo ante los ojos de Dios una ofrenda. Cualquier cosa. Hay gente que no están diezmando, hay gente que le están trayendo a Dios cualquier cosa. El diezmo es el 10%. Si tú sabes de matemática, es el 10%. Es decir, que si Dios te bendice con 1,000 pesos, hay 100 pesos que son de Dios. 3 gente dijeron amén. Ay, yo pensaba que aquí había más fidelidad en esa área. Amén. Pero tú lo ves que no se le aprieta el pecho para gastar en cualquier cosa. Pero cuando se habla de diezmo y de ofrenda, endurece en el corazón. Y cuando uno predica este mensaje, entonces, no, eso es manipulación. No, eso no es manipulación. Dios está tratando contigo a través de su palabra. Ay, yo no diezmo ni ofrendo porque yo no sé en qué se gasta el dinero. Yo no sé en qué se gasta. Ah, tú no sabes. Ay, qué lindo, qué ignorante tú eres. Porque hay gente que hay gente que son tremendos, Josías. Saben de todo, oye, saben de todo, son expertos en todo, pero no saben en qué se gasta el dinero. Eso no lo saben. Amén. Dígale al que está a su lado, deja tu tigueraje, que el Señor pesa los corazones. El Señor pesa los corazones. Tú que me estás mirando a través de la internet, deja tu tigueraje, deja tu chercha. Dios conoce tu corazón y es que tú no quieres darle a Dios. Pero si quiere que el pastor te predique buenos mensajes, si quiere que el pastor te dé revelación fresca, si quiere que la iglesia esté cómoda, si quiere un templo hermoso para Dios, bonito, para adorar y para tirarte tu selfie ahí, bien lindo. ¡Ah! Estoy en mi iglesia. Saluden a mi iglesia. Ay, qué lindo, qué hermoso. Diga, tienes que comprometerte con la obra de Dios. Y hay una palabra clave, y con esto vamos a terminar hoy. Le dije que este año no le voy a predicar largo, le voy a predicar más corto, más conciso. Aunque tengamos que predicar un mensaje varias veces, tener varias partes, pero quiero hablarle claro a la iglesia, con transparencia. Hay que trabajar esa área en esta iglesia. Yo tengo más de 5 años que no recibo un centavo de la iglesia, que no recibo salario de la iglesia, aunque nunca nosotros hemos recibido un salario así específico de la iglesia, pero es por los pocos ingresos. Pero eso debe cambiar. Dígale al que está a su lado, eso tiene que cambiar. Porque ahora mismo la pastora y yo estamos trabajando 100% en la obra de Dios. Yo le dije a mi esposa en estos días, yo voy a tener que abrir mi consultorio de nuevo. Le dije a ella, voy a tener que abrir mi consultorio. He estado buscando un local para abrir mi consultorio jurídico. Hello. La iglesia tiene que recibir la revelación de sostener a sus pastores. Eso es lo que la Biblia dice, para que no haya preocupación en ellos. Ay, que somos pocos, pues entonces busquemos más gente para que seamos muchos, porque ese es el trabajo que hay que hacer, para que la carga no esté sobre nosotros, sino que esté sobre Barahona, porque Dios nos entregó a Barahona. Fue a Barahona, y en Barahona hay mucha gente que necesita la palabra, que necesita a Dios. Yo pensé que hoy no iba a quedar una sola silla vacía. Sí, pastor, pero hay una obra que es el Espíritu Santo que la hace. Sí, pero es a ti que te va a usar. Es a ti, no es a nadie, es a ti que te va a usar. Y el trabajo tiene que ser constante, constante. ¿Están entendiendo eso? ¿Están entendiendo eso? Nosotros no podemos seguir dependiendo de ofrendas externas. Yo por lo menos no puedo seguir dependiendo de ofrendas que me mandan de otros lugares. Hay gente que me ofrendan y no reciben constantemente mis enseñanzas.
no la reciben constantemente, pero son agradecidos. ¿O de qué vive el pastor? ¿De qué vive? ¿Baja cada cierto tiempo un ángel y le deja un botín? ¿Tú crees que es de eso? Hello. ¿De qué? Dios es quien me sustenta, claro está, pero Dios me sustenta a través de gente que Dios toca. Pero aquí la gente no se deja tocar, yo no sé qué es lo que está pasando. La iglesia tiene que entrar a ese tipo de revelación que la gente, ¿verdad? Apoya a sus pastores, que la iglesia honra a sus pastores. ¿Y con qué que se honra? Con la fidelidad, con la visión, trabajar para Dios incansablemente para que su obra crezca, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se multiplique. En cada culto vamos a hablar de eso, así como se habla de muchísimas cosas, vamos a hablar de eso en cada servicio hasta alcanzar el propósito de Dios. Amén. No es que yo quiero ser un pastor asalariado, yo le huyo a eso, yo le corro a eso. Nunca me ha gustado ser asalariado, porque ya yo he sido asalariado, yo sé lo que es eso. Cuando no entra ese cheque, ay papá, uno se está volviendo loco, se turba. Pero yo mejor prefiero depender del soberano, de Dios. Pero la iglesia tiene que entrar al próximo nivel. Diga, hay que entrar al próximo nivel. Nos quedamos ahí en la regeneración. Mira, ahí nos quedamos. Nos quedamos ahí en la regeneración, que es el proceso por el cual Dios nos da un reseteo en el mundo espiritual. Dígale al que está a su lado, te están reseteando hoy. Te están reseteando en el día de hoy. Y hoy tenemos la cena del Señor. Vamos a orar, vamos a estar de pie para orar y entrar a lo que es esa ceremonia, la cena del Señor. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Dile, Señor, te doy gracias por tu presencia. Gracias por tus bendiciones, por tus proezas, por tus maravillas, porque tú eres fiel. Gracias por esta iglesia que entra a un nuevo nivel de entendimiento, que entra a un nuevo nivel de revelación. Y vamos a tener jóvenes bendecidos. Vamos a tener jóvenes llenos de tu gracia, jóvenes llenos de tu favor, jóvenes llenos de tu unción, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.